Ya nos hemos quedado en la parte de hacer estos pequeños problemas de planteo de la parte de trigonometría. Así que eso vamos a continuar hasta donde alcancemos. Ya, para esto empezamos con el ejercicio 23 de esta parte que nos dice un niño que está en una playa hace volar un cometa ahí, sostiene el extremo de la cuerda de la cometa al nivel del suelo y estima que el ángulo de elevación de la cometa es de 45 grados. Si la cuerda es de 250 pies de largo, la pregunta: ¿a qué altura está la cometa sobre el suelo? Okay. De este problema lo que más se puede resaltar es esto de acá. Esto. No sé muy bien, pero a ver, acá lo voy a acercar. Ya creo que se ve bien. Ya. El ángulo de elevación, esto no lo hemos visto en las fórmulas la pasada clase, pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo, una captura, para que entiendan esa parte. Ya. Este conceptito es bastante importante cuando vamos a utilizar en problemas de aplicación de triángulos, rectángulos, más que todo en estos. Ya, ¿en qué se basa o qué es este ángulo de elevación? Como su nombre lo dice, va a ser una elevación que va a tener hacia arriba. Pero acá, si podemos ver, acá tenemos una persona que se denomina el observador. Va a observar dos objetos, ¿ya? Pero la mirada de él está hacia el horizonte, o sea, de esta manera de acá, de esta manera. ¿Ya? Si el problema nos dice que el ángulo, que el objeto está hacia arriba, nos comenta, ¿no?, que tiene un ángulo de elevación, es decir, acá, por ejemplo, puede estar mirando un ave o cualquier cosa que esté en la parte superior, se considera un ángulo de elevación. Y por otra parte, si digamos está mirando abajo, se considera un ángulo de depresión. Pero siempre es lo que hay que tomar en cuenta. Aquí puede haber alguna pequeña dificultad a la hora de tomar el horizontal, desde dónde se tiene que tomar. Según eso, vamos a resolver este problema. Esto lo voy a checar y poner a un costado. Por aquí más o menos lo voy a dejar. Aquí está mejor, para que los apuntes cuando lo revisen sea más fácil. Entonces nos dice un niño que está en la playa, así que aquí me puedo dibujar. Digamos que es un niño, estaba volando su cometa, y nos dice: sostiene el extremo de la cuerda del cometa al nivel del suelo. Entonces podemos considerar más o menos por aquí esto de verde, que va a ser el nivel del suelo. ¿Qué más nos dice? Y estima el ángulo de elevación. ¿Ya? Aquí teníamos el observador, pero aquí tenemos al niño que está agarrando ese cometa. Y justamente también dice ver que la cuerda del cometa tiene 250 pies. Esto lo haremos con blanco. Digamos que sea por acá. Esto tendría que ser un poquito más abajo, ya que dice que lo está agarrando al nivel del suelo. La pregunta: ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide hallar la altura que va a tener este pequeño cometa. A ver cómo dibujo el cometa. Digamos que ese es el cometa.
¿Ok? Nos pide hallar esta flecha de acá, la roja, que varios libros y algunos lo utilizan como una variable h, o pueden escribir aquí altura simplemente, o h es lo que nos interesa encontrar, la altura sobre el suelo, y justamente esto forma un ángulo rectángulo, ya que vamos a tener el cometa aquí, la altura va a ser una recta y esto se va a formar como un ángulo rectangular. El ángulo de elevación, según esto, nuestro horizontal sería el nivel del suelo, llegaría a ser este de acá, que nos dice que consta de 45 grados. Ya después teníamos el tamaño, la longitud de la cuerda, que era de 250 pies. En este caso es pies, pero lo podemos dejar como 250. Aquí también algo que podemos tomar en cuenta es las unidades que se trabajan. Si los datos nos dan, por ejemplo, en pies o en pulgadas o en cualquier otro dato, y la respuesta justamente nos piden que sea en centímetros, tenemos que hacer la respectiva conversión. Ya, esto en los exámenes suele aparecer a veces no, en los problemas. Ya. O si no nos dan datos, trabajamos en el que nos da y lo dejamos ahí, no pasa nada. Ya. Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar? Podemos utilizar las razones trigonométricas que hemos visto en la pasada clase. Justamente esto, las razones o funciones trigonométricas. Es que al tener un triángulo rectángulo podemos utilizar el seno de uno de los ángulos, el coseno o el tangente, dependiendo su hipotenusa y también los catetos adyacente y opuesto. Así que con las funciones vamos a poder hallar. Lo que no tenemos acá, si formamos este triángulo rectángulo de esta manera, es el cateto adyacente, porque sabemos muy bien que el cateto opuesto va a ser el que esté al frente de nuestro ángulo, el adyacente el que esté por debajo, lo podemos llamar, y la hipotenusa siempre va a ser el que es más largo. Entonces, para esto podemos utilizar, tenemos tres opciones: seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces, para no entrar en más rodeos, o podemos repasar también. Coseno de 45 sería cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. No tenemos cateto adyacente. Seno de 45, cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Justamente tenemos eso. Y el último, que igual no nos va a servir, pero para que lo puedan ver, tangente de 45 sería cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. No tenemos. Entonces el que nos sirve, seno de 45 grados, esto es igual a, como he dicho, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y justamente con eso vamos a poder hallar la altura. Esto se puede calcular. Los 150 ya lo tenemos, no es necesario. H despejamos, sería nuestra variable que necesitamos, debería ser seno de 45 multiplicado entre 250. ¿Cuánto va a ser? Primero vamos a resolver con esto, y en otro problema les voy a enseñar a poder resolver algunos ángulos sin uso de la calculadora. Para este caso el resultado no va a ser entero, así que lo vamos a escribir acá.
Si esto reemplazamos en la calculadora, nos va a dar como resultado 176,7766. Esto lo podemos redondear a 176,78. Listo. Y como las unidades eran en pies, lo mantenemos. La única diferencia, si nos pedían en metros, era convertir este valor, hacer una conversión, que esto física seguramente lo han hecho, convertir de metros a centímetros o convertir de horas a segundos o algo así. Y ya tendríamos el resultado. Lo importante de aquí era entender el ángulo de elevación. Bueno, eso es lo más importante. ¿Ya? Este ejercicio es sencillito, pero es la base para hacer otros problemas más complicados. Ahora sí nos venimos a este. Ponemos al medio. Ahí. Ya, el ejercicio 26. ¿Qué nos dice? Un avión está volando a una elevación de 5150 pies directamente sobre una carretera recta. Dos automovilistas van en su auto en la carretera en lados opuestos del avión. El ángulo de depresión a un auto es de 35 grados y el otro es de 52 grados. La pregunta nos dice: ¿a qué distancia están entre sí los dos autos? Aquí involucra lo que no hemos visto, el ángulo de depresión. ¿Dónde está? Acá. Y entonces ponemos acá, lo voy a dibujar un avión más o menos. A ver, ya ahí ha salido más o menos. Ya, ahí tenemos un avión que nos dice que está a una elevación, que significa, en otras palabras, que tiene una altura de 5150 pies, que lo podemos presentar de esta manera. Digamos que es aquí. Ya, 5150. Y justamente en una carretera, que bueno, dice directamente sobre una carretera, la carretera la haremos de azul. Aquí vamos a ir bien. A ver. Ya está mejor. Y listo. Y justamente en esta carretera que de la línea azul tenemos dos vehículos, dos personas que están en sentido opuestos. El vehículo aquí lo podemos dibujar de esta manera. Para diferenciarlos le voy a poner el vehículo aquí A y B. Esos van a ser, aunque no parezcan, son dos vehículos. Vamos a tomar esta manera. ¿Qué más nos dice el problema? Recuerden los opuestos del avión. El ángulo de presión a un auto es 35 grados y al otro es 52. Entonces tenemos aquí al avión. En este objeto tenemos que, como lo dije en el anterior, en la imagen, tomar siempre en cuenta el observador, trazar una horizontal. En la nuestra ya lo tenía, ¿no? Teníamos el nivel del suelo. En este problema llegaría a ser, a ver, aquí lo voy a hacer algo así, y lo voy a borrar con esto.
Eso sería más o menos nuestra horizontal. Y según eso vamos a encontrar ese ángulo de depresión que llegaría a ser de la horizontal hacia abajo. Entonces, a ver, lo haremos con otro color para diferenciar. Aquí tenemos el avión, el primer vehículo, el avión y el segundo vehículo. ¿Qué más nos faltaría aquí? Sí, estaría bien. El ángulo, para ver si me han entendido, en 1, 2 o 3 de estos números que he puesto, ¿dónde llegaría a ser el ángulo de depresión? Pueden comentar en el chat, prender sus micros. A ver, ¿en cuál de esos campos, en el 1, en el 2 o en el 3, llegaría a ser el ángulo de depresión? El 1. Y aquí tenemos un 1. ¿Alguien más? Opinen, chicos, sin miedo. Si se equivocan, no pasa nada, van a ver si estaba bien o no. No hay problema. La cuestión es de que comprendan. A ver, en el chat creo que no está bien. Ok. Y a los demás puesta la respuesta, pero tenemos aquí, por lo menos. ¿Ya? La respuesta está mal, no es en la 1. ¿Qué ha ganado esa persona? Por el momento no va a dar puntos, pero ¿qué ha ganado? Va a aprender en qué lugar es realmente. Tienen que identificar bien, aquí es la horizontal. Si quieren se pueden trazar dos objetos, aquí el primero y aquí el segundo, para el lado izquierdo. ¿Ya? Y aquí tenemos la horizontal y se dibujan dos ángulos. Obviamente no vamos a utilizar los dos, pero va a servir de guía para que identifiquen cuál va a ser su ángulo. El ángulo de elevación, lo voy a hacer con rojo, va a ser esto. Me puedo poner aquí ángulo, sube, ángulo de elevación. Y en el número 2 va a ser nuestro ángulo de depresión. Similar a esto, solo que esto lo teníamos en la parte derecha. Si lo hacen muy rápido o se descuidan, no lo revisan bien, algunos pueden llegar a decir que es este. ¿Ya? Pero ahora ya háganse esto para poder identificar esa parte. Hay a veces que puede llegar a ser confuso, o los objetos no están de la forma estándar, sino están de otra forma que no se logra comprender bien. Así que el ángulo de presión, como les dije, voy a hacer acá, y al primer auto justamente es 35 grados. Ya, para el siguiente auto, para el auto B, que lo he renombrado, es más sencillo, ya que sabemos que este va a ser su ángulo de presión. En la horizontal llegaría a ser este de acá para el segundo, 52 grados. ¿Ya? Y justamente acá se me forma un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, acá y acá. ¿Ya? Pero acá no tengo el ángulo, ¿no? Acá está la altura, pero como tenemos esta horizontal, esta altura de acá podemos traerla para acá, para que se haga un poco más sencillo entender acá. Acá encontramos para acá, y esta altura se replica tanto acá como acá. A ver qué más, sí está bien. Y ya tenemos ahí formado un pequeño triángulo rectángulo. Lo voy a ver hacer con amarillo para que me puedan entender.
este triángulo de acá y este de acá. Ya tenemos la primera parte del problema, que era entender un poquito y graficar en lo que nos hace entender este problema. Hasta ahí ya tenemos casi todo. ¿Qué pide el problema? ¿A qué distancia están entre sí los dos autos? A ver, esto lo puedo hacer. La distancia que nos pide llegaría a ser este del auto A al auto B. ¿Qué distancia tiene? La distancia lo podemos denominar como D. Nos pide hallar esa distancia. Lo único que tenemos es la altura y los ángulos. Y directamente no hay una función trigonométrica para hallar directamente D, sino tenemos que hallarla mediante partes. Como sabemos que el avión lo tenemos acá y justamente tenemos esta distancia que es directa a la carretera, sabemos que de acá al sentido, bueno, en el lado izquierdo tenemos el vehículo A y lo podemos nombrar como la distancia 1. La distancia 1. Y para el vehículo 2 igual, la distancia 2. Y con esto que vamos a hacer, vamos a poder hallar una distancia total que le vamos a llamar D. Si sumamos ambas distancias nos va a dar la distancia que nos pide, la distancia que está entre los dos vehículos, y se forma una ecuación. La distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2. Así que por esa parte ya tenemos eso. Y estas distancias, como tenemos un triángulo rectángulo, obviamente tenemos que hallarlo con eso. Entonces, ya. Entonces aquí, ¿qué podemos utilizar? La hipotenusa no tenemos, ya que es el lado más largo. Acá tampoco. Lo que tenemos es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Acá igual, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta es referencia para que les haga un pequeño recordatorio donde hemos visto esto. Nos ayuda, creo, acá, tangente op y dividido entre algo, que sería tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es esto, el frente del ángulo, y aquí el cateto adyacente. Eso aplicaremos. Vamos al segundo problema y listo. Entonces sería tangente de 35 grados va a ser igual a cateto opuesto 5150 dividido entre la hipotenusa. Perdón, dividido entre el cateto adyacente, o sea, D sub 1. Y para el vehículo 2 llegaría a ser tangente de 52 grados va a ser igual a cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, 5150 dividido entre D sub 2. Aquí despejamos D sub 1 y D sub 2. Vamos a ver 5150 dividido entre tangente de 35. Primeramente nos pide 7354,96.
¿En qué unidad estaba trabajando? En pies, así que nosotros igual lo trabajamos en pies. Y que teníamos el otro, lo mismo, se lo va a cambiar el ángulo, sería 52. 4023,62. Y justamente acá sumamos esas dos distancias. A ver esto cuánto nos va a dar. 7354,96 más 4023,62 nos va a dar un total de 11.378,58. 11.378,58. Y ahí tenemos la respuesta, la distancia total. ¿Qué puedo resaltar de este problema, chicos? Es nuevamente el ángulo que nos dan de depresión y graficar. Este problema no era complicado, pero si no podías identificar el ángulo, las posiciones de las distancias o la altura, se complica el ejercicio. Y eso no solo está en varios, puede ser muy sencillo, pero si no lo interpretas bien, puede salir otra cosa. Así que con eso nos vamos a este ejercicio. El siguiente debería ser este. ¿Qué nos dice? Un poste de 50 pies proyecta una sombra, como se ve en la figura 1, este de acá. Nos dan dos incisos. Exprese el ángulo de elevación del sol como función de la longitud S de la sombra. B. Encuentre el ángulo de elevación del sol cuando la sombra sea de 20 pies de largo. Ya, entonces a ver si estos van a poder resolverlo. Ya, pero ya creo que vamos a hacer dos participaciones y esta va a ser la primera, chicos. Ya, si ustedes hacen el inciso A, eso justamente les va a ayudar para hacer el B. Muy sencillo. No sé si esto han resuelto con lo hice. Así que para esta ocasión, a ver, somos 32, no somos muchos como anterior. Haremos, sí, resuelvan este ejercicio. Y la primera no van a poder poner en el chat. Simplemente pongan en la respuesta B. ¿Cuánto les sale? A ver, para esto yo creo que les voy a dar más mucho tiempo. A ver, 19:38 hasta 10 menos cuarto, 9:45. Así que los que están atentos, están presentes, esto resuelvan, chicos, y lo van a poner en el chat sus respuestas. Y hasta aquí, si alguien tiene dudas de los anteriores ejercicios o de este, me lo puede consultar. Esta participación, ya saben, como les dije en la pasada clase, en la primera clase de logaritmos, estas participaciones es acumulativa, y esta va a ser la nota de auxiliatura para este parcial. Así que
traten de hacer. Ya. Tiene hasta 9:45. Así que ya han mandado, creo. Tienes hasta esa hora. Le ponen en ahí sí, el ratón.
Bueno, les queda un minuto, así que los que faltan, por favor envíen. Voy a copiar los nombres. Si ya no logré seleccionar, no van a ganar el punto. Así que pongan las cosas. Ya, creo que nadie más. ¿Alguien más? Ya, entonces estaríamos desde Dania para arriba. Listo. Ya estamos a ver para poder adjuntar a la lista esta participación. Ya. No sé si alguien ha tenido problemas en este ejercicio, como la mayoría debí notar. No tenía un grado de dificultad, solamente entender que era el ángulo de elevación y listo. Y era como despejar. ¿Alguien ha tenido problemas para poder resolverlo? Vamos a ver sus dudas. Ok, creo que nadie está muy bien. Así que nos pasaremos al siguiente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar un pequeño spoiler. Vamos a hacer identidades trigonométricas, demostraciones. Esta parte que es más práctica, donde vamos a aplicar justamente esto, las identidades trigonométricas, como ser las identidades recíprocas, identidades tangente y cotangente, y sobre todo donde vamos a aplicar bastante las identidades de Pitágoras. Ya, por ejemplo, seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. 1 más tangente al cuadrado de tita es igual a secante de tita al cuadrado, secante al cuadrado de tita. 1 más cotangente al cuadrado de tita es igual a cosecante al cuadrado de tita. ¿Okay? A ver, si eso me olvidó preguntarles, chicos. Hoy día, ¿hasta dónde han avanzado con la licenciada? ¿Ya han acabado la parte de trigonometría? Esto ya lo han visto, recién lo han visto. Sí, hemos visto estas identidades hasta antes de las leyes de coseno. Ah, ya. Leyes de senos y cosenos todavía no han visto. Todavía no lo han No. visto. Ok. Ya. Está bien, entonces. Sí, porque esta parte es un poquito tediosa, así que entiendo la lista. Para que entiendan mejor. Así que esto vamos a ver. Y tal vez alguien se está preguntando, tal vez no también. Esto cómo se halla. Estos dos que he marcado se hallan directamente. Ah, sí, y gracias al que me ha comentado. Estas dos que he marcado con amarillo se saca de esta identidad. Del seno al cuadrado, coseno al cuadrado es igual a 1 de eso. ¿Cómo? Tal vez la Liz se lo ha demostrado, tal vez no. La demostración es bastante sencilla. Es para el primero se tiene que dividir entre seno al cuadrado a toda la ecuación y nos va a salir el primero. Y para el segundo se tiene que dividir, a ver acá. No, acá si no me equivoco, sí, se tiene que dividir entre coseno y se puede hallar directamente. Pero también se pueden memorizar, porque esto en automático se van a memorizar esta ecuación, o las de seno, coseno o las recíprocas. No se olviden, aquí tenemos cosecante de tita es igual a 1 sobre seno de tita, que a su vez, si esto lo reemplazamos acá, seno de tita va a ser igual a 1 sobre cosecante.
secante de tita va a ser 1 sobre coseno, cotangente de tita 1 sobre tangente. Y estos se pueden intercalar. En ambos casos nos van a servir. Si necesitamos la recíproca de tangente, es 1 sobre cotangente. Esto también y esto también. Así que esto vamos a ver primeramente en los siguientes problemas. Así que empezamos con este de acá. Aquí nos dice, a ver, tangente de tita que multiplicado 1 más coseno al cuadrado de tita dividido entre seno al cuadrado de tita. Esto es igual a CSC, que es cosecante, multiplicado por secante de tita. Ahora en esta parte nos pide demostrar las siguientes identidades trigonométricas. En algunos ejercicios nos piden simplificar o demostrar. En esos dos casos más que todo. Así que aquí es demostrar. ¿A qué hace referencia esto? De que vamos a tener una igualdad, de que esta parte de la igualdad con esta son iguales, son equivalentes, pero nosotros tenemos que demostrar utilizando las identidades trigonométricas que conocemos, y una que otra vez podemos utilizar los productos notables como ser diferencia de cuadrados, suma, diferencia de cubos y algunas factorizaciones más. Así que a ver, ya, y lo que sigue, chicos, en esto de las demostraciones, tal vez les ha comentado la Alice, tal vez no, se tiene que elegir de las dos igualdades la más grande, podemos llamarlo, la más complicada, que se vea más complicada para demostrar. Eso parece un poquito obvio, ya que va a ser la que más operaciones vamos a poder realizar, ¿ya? Porque digamos, elijo la primera, tengo que llegar a la parte derecha, y si hago viceversa, a la parte izquierda. Entonces de estos dos está obvio, esto es el más largo, un poquito más donde se puede operar más cosas, mientras que en acá tenemos dos funciones simplemente trigonométricas, el cosecante y el secante. No se puede hacer mucho aquí, pero ojo, chicos, no significa que tomando el más grande, por decirlo, ya está el problema. También podemos tomar esto, pero eso ya va a ser muy complicado. Tomar el lado que es más corto, más simplificado, es más complicado, porque vamos a tener que multiplicar unos, hacer algunas cosas, algunos axiomas, y se complica mucho. Así que mi recomendación, la de muchos que les van a decir, es el lado más largo. Así que empezamos con esto. Siguiente paso, una vez ya elegido el lado más grande, todo lo que tengamos con tangente, cotangente, secante, cosecante, lo tenemos que llevar en función de seno y coseno. Es lo más óptimo y lo que más nos va a servir. Entonces empezamos, tangente de tita. Esto sabemos muy bien que es tangente de tita dividido entre coseno de tita. Elegimos y pueden poner aquí la igualdad y vamos a ir simplificando. Un error que cometen muchos, ya muchos docentes con los que he dado clases, no les gusta que esta parte de acá los repliquen en cada operación que hacen. Bien. Aquí lo que pueden hacer es simplemente eligen la ecuación, lo copian y aquí siguen la igualdad, y aquí nos va a salir la igualdad. Si logramos hacerlo, lo comparamos de esa manera puede ser. O si no, si la licenciada igual lo copia la igualdad, pueden hacer igual como lo hace la licenciada, no hay problema igual. Ya, aquí continuando, aquí vamos a hacer una distribución
seno de tita dividido entre coseno de tita por 1, seno de tita sobre coseno de tita, más, acá tenemos seno de tita dividido entre coseno de tita multiplicado coseno cuadrado de tita dividido entre seno al cuadrado de tita. Acá podemos simplificar, tenemos seno al cuadrado de tita, uno de los senos se va con esto, coseno también con esto. Aquí nos va a quedar, a ver, acá lo continuamos, seno de tita, coseno, más, acá nos quedaría coseno de tita dividido entre seno de tita. Y listo. A ver, ¿qué más? Creo que no se puede simplificar nada más. Hacemos la suma. Acá vamos a tener seno de tita por coseno de tita. Ya saben, es una fracción. Multiplicamos sí, igual acá multiplicamos y luego sumamos. En este caso, seno de tita por seno de tita, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Ya esperamos con ese paso. Y acá, cada vez que les tengan seno al cuadrado y coseno al cuadrado y justamente tengan el mismo ángulo, no importa si es acá el doble del ángulo, si es el triple del ángulo, si el ángulo, no sé, es una variación de esas, pueden utilizar esto. Pueden utilizar esto. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Así que con eso podemos decir que esto es igual a 1. Y como resultado vamos a tener 1 seno de tita coseno de tita en el mismo costado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cosecante y secante. Y para hallar esto, eso también es un pequeño tip, que es a la parte del resultado convertirlo en función de seno y coseno para ver a dónde tenemos que llegar antes de su versión final. Cosecante es 1 sobre seno, su recíproca, y de secante es 1 sobre coseno del ángulo. Ya, tendríamos que llegar a esto. Y justamente casi lo tenemos. Casi. ¿Sí? Eso sería esta fracción. Lo podemos separar de esta manera. Seno del ángulo multiplicado por 1 sobre coseno de tita. Aquí aplicamos las identidades recíprocas. Y da como resultado cosecante de tita multiplicado por secante de tita. Listo. Hemos logrado encontrar su igualdad. Y con eso ya demostramos. Yo creo que no sé si tienen preguntas. Esta parte, este ejercicio estaba sencillo. Va a haber otros más complicados. Aquí otro tip que les puedo dar, chicos, es de que no se inventen nada. Ya, eso igual lo sé ver en algunos estudiantes, donde saben tratar de inventarse o tratar de hacer algo que no es válido para poder hallar la respuesta. Siempre aplicar todas las entidades que conocemos, las Pitágoras o las trigonométricas. Ya. Este es el primer ejercicio de esta parte y nos vamos al siguiente. Ya. 1 dividido entre 2 veces coseno al cuadrado de tita menos 1, esto es igual a
1 más tangente al cuadrado de θ, dos menos secante al cuadrado de θ. Listo, a ver aquí qué podemos utilizar. Ya, ahora tenemos que elegir, ¿no?, cuál de los dos vamos a demostrar. Para esto creo que el que más nos va a ayudar puede llegar a ser este de acá. Acá tenemos simplemente coseno al cuadrado de θ, nada más, luego 1 y menos 1, mientras aquí tenemos tangente y secante. Así que utilizamos eso, lo que tenemos, divido 2 menos secante al cuadrado de θ. Entonces lo convertimos. Seno al cuadrado de θ, coseno al cuadrado de θ. ¿Ya? Dividido, aquí sería 2 menos secante. Su recíproco del secante llegaría a ser 1 sobre coseno. Cercioramos acá. El recíproco, identidad recíproca. El secante, 1 sobre coseno. Y como es al cuadrado, si gustan pueden hacer ese paso más, 1 sobre coseno de θ, y lo elevan al cuadrado así. Aquí lo he hecho directo, pero para que me entiendan igual pueden hacer ese paso, tal vez los estoy haciendo perder. Ahí el hilo, coseno al cuadrado de θ. Ya, a ver si también está ahí. Seguimos aquí operando, sumamos acá 1 por coseno cuadrado de θ. Sí, eso nos va a dar el coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ dividido entre coseno al cuadrado de θ. Acá vamos a tener 2 por coseno cuadrado de θ menos 1. 2 coseno al cuadrado de θ menos 1 dividido entre coseno al cuadrado de θ. Y seguimos operando. Acá podemos simplificar, pueden observar estos de acá, ya que si hacemos, ya que tenemos una fracción de fracciones, eso también podemos utilizar extremos y medios, y también hacer un paso ahí para optimizarlo, para tener el ejercicio en menos pasos y optimizar el tiempo. Simplificamos esto con esto, y que nos va a quedar acá. Los extremos será acá seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ dividido. Acá igual se ha simplificado. A los que están simplificando son 0, sino es 1. Así que tendríamos 2 coseno cuadrado de θ menos 1 por 1, 2 coseno cuadrado de θ menos 1. ¿Ya? Y coseno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ, esto sabemos que es igual a 1, tendremos 1 dividido entre 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. ¿Ya? Y nos vamos para más arriba, y justamente es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, no lo que nos pedía, sino la otra igualdad. Y con eso ya hemos podido demostrar este ejercicio, así que ahí acaba. Pasamos rápidamente al siguiente. Tenemos las siguientes trigonométricas, lo mismo, demostrar la siguiente identidad trigonométrica. Tenemos 4 por cotangente de θ dividido entre seno de θ va a ser igual a 2 entre secante de θ menos 1 más 2 dividido entre secante de θ más 1. Y entonces aquí elegir, obviamente aquí podemos operar más cosas,
que aquí ya es la fracción y ya está. Aquí tenemos una suma de fracciones, así que elegimos esa, la podemos copiar acá y la operamos. Ya tendríamos eso. Entonces tenemos que llegar a 4 por cotangente de tita dividido entre seno de tita. Eso es lo que tenemos que hallar. Lo primero, podemos convertir en funciones seno y coseno, pero aquí tienen que ser un poco de... tienen que ser observadores. Tratar de buscar siempre lo típico que viene en problemas de examen, que sería diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos. Eso es lo más típico, lo común que hay en los ejercicios. Y si notan acá tenemos los mismos valores, pero el signo es opuesto. Y si esos se multiplican, tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo logramos eso? Haciendo esa suma de esas dos fracciones. Estos pequeños detalles les va a ayudar mucho en optimizar bastantes pasos. Entonces acá podemos hacer esto y obviamente hay que hacer arriba también la suma respectiva. Desde acá se multiplican, esto de acá también y también la típica suma de fracciones. Acá tendríamos 2 por paréntesis secante de tita más 1 más 2 veces paréntesis secante de tita menos 1. Es lo que tenemos de momento. Acá tenemos, como es una diferencia de cuadrados, que esto ya lo hemos repetido muchas veces, tendría que ser acá el secante al cuadrado de tita menos el otro que es 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo 1, así que lo mantenemos ahí. Aquí podemos hacer una distribución 2 por secante de tita más acá 2 por 1, 2 más 2 secante de tita menos 2. A ver qué vamos a tener acá. Este menos 2 con más 2 se simplifica. 2 secante de tita más 2 secante de tita, vamos a tener 4 secante de tita dividido entre secante de tita menos 1. Ya, entonces acá tenemos secante, podemos convertirlo también en seno y coseno. A ver, si nos puede servir, pero también podemos hacer esto, que a la hora de resolver, a la hora que ustedes resuelvan, igual les va a ayudar mucho. Y aquí me estoy poniendo el ángulo. Ya tenemos esto, pero necesitamos secante al cuadrado. A ver cómo podemos hallar. No se olviden que secante al cuadrado era igual a o simplemente secante de ángulo tita, su recíproco era 1 sobre coseno. Justamente lo tenemos por acá. Aquí está. Secante de tita es igual a 1 sobre coseno. Ya le están preguntando por qué estás utilizando esta ecuación trigonométrica de Pitágoras. ¿Por qué nos va a servir? Ya que el exponente que tenemos en este secante es al cuadrado y nos sirve. ¿Cómo? Aquí tenemos el 1, si a esta ecuación lo dividimos entre 1 coseno al cuadrado de tita, acá esto, a ver, leer esto con pasos, hemos simplificado para que me entiendan, porque esto es muy importante, les va a servir sí o sí, esto les va a servir. Ya multiplicamos al primer término, al segundo y el último.
Listo. Te aplica el 1 sobre coseno al cuadrado de tita a cada uno de los términos de la igualdad. Entonces el primero es seno al cuadrado de tita sobre coseno al cuadrado de tita. Seno sobre coseno, tangente. Entonces acá ponemos tangente al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita dividido entre coseno al cuadrado de tita es lo mismo, a dividido entre a, 1. Luego vamos a tener 1 sobre coseno al cuadrado. Esto es igual que decir 1 sobre, no, perdón, secante al cuadrado de tita. ¿Ya? Justamente esto es lo que necesitamos. Acá podemos reemplazar. Si ustedes tienen cotangente o si tienen cosecante al cuadrado, esta es una opción para poder resolver el problema. Lo único que tienen que hacer es dividir lo que más les convenga aquí. Si necesitan cosecante, aquí pueden dividir entre 1 sobre seno al cuadrado. Entonces, con esta nueva ecuación que hemos hallado, lo reemplazamos en nuestro ejercicio. Dividido acá tangente al cuadrado de tita más 1 menos 1. El menos 1 con el más 1 se simplifica, va a quedar igual a tangente al cuadrado de tita, ¿ya? Y creo que no es lo que necesitamos todavía. A ver, no, necesitamos 4 por cotangente de tita dividido entre seno de tita. A ver, 4 por cotangente de tita y seno de tita. Eso es lo que necesitamos. Ya está casi parecido, pero aún nos falta. Y como les dije, ¿no? El resultado a donde tienen que llegar, donde tienen que demostrar, lo pueden poner en función de seno y coseno. Aquí tal vez me estoy contradiciendo un poquito al decir que el ejercicio lo vuelvan en función de seno y coseno, pero hay excepciones. Hay algunas excepciones donde aquí lo hemos utilizado directamente, pero si ustedes aplicaban de convertirlo en función de senos y cosenos, igual les hubiera salido el problema. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, solo que hubieran utilizado otra serie de pasos. Pero si ven a la hora de observar que se puede seguir aplicando algún producto notable, lo aplican. Como dicen, ¿no? Sin miedo al éxito, intenta y vas a ver hasta dónde llegas. Ya con esto hemos podido simplificar bastante y ya tenemos casi el problema, pero aún nos falta. Entonces acá, continuando, lo podemos llevar en función de seno y coseno. Eso ayuda bastante también. Que tenemos 4 por cotangente de tita, que esto sería igual a coseno de tita dividido entre seno de tita multiplicado 1 sobre seno de tita. Eso tenemos que hallar. A ver acá. Esto. Pero tenemos esto. A ver qué podemos hacer acá. Primeramente tenemos 4. Se está multiplicando secante, que esto es 1. Esto lo voy a hacer más abajo porque me va a entrar 1 dividido entre coseno, que es recíproco, coseno de tita, y tangente al cuadrado de tita, perdón, seno al cuadrado de tita dividido entre coseno. Eso sería tangente. Ahora podemos simplificar el coseno, pero en esta ocasión puede ser directamente acá, extremos y medios primeramente, y luego simplificamos. Tendríamos 4 por 1 por coseno cuadrado de tita
dividido entre coseno de tita por seno al cuadrado de tita. Simplificamos acá coseno entre coseno aquí, o también lo hubieran hecho acá como deseno, como se les vea más sencillo, lo hacen. ¿Qué nos ha quedado acá? Ya nos ha quedado 4 coseno de tita dividido entre seno cuadrado de tita. Ahí veremos si es parecido, casi. Ahora está más próximo. Lo que nos faltaría sería separar esta fracción, aunque se está multiplicando, podemos separarlo como coseno de tita dividido entre seno de tita. Ya tenemos el primer factor, que es igual, y nos quedaría 1 sobre seno de tita. Esto sería igual a, como ya sabemos cuál es su equivalencia, sería 4 por cotangente por 1 sobre seno de tita. Pero aquí está en una sola fracción, así que multiplicamos esto nuevamente, quedamos 4 por cotangente de tita dividido entre seno de tita. Y justamente ya hemos podido demostrar que son equivalentes. Entonces ya está este problema. Avanzamos al siguiente. Debería ser esto. Ya, a ver, acá nos quedan 15 minutos. Y como siempre nos falta tiempo. Nos quedan 2 ejercicios. Los dos son un poquito más complicados, no tanto, hay que saber un concepto, y también tenemos ejercicios de exámenes, así que estos los voy a hacer luego. Me saltará el examen, el ejercicio de un examen, para que sea más interesante y no lo dejemos ahí. Ya me voy a saltar de momento. En este problema nos pide, al simplificar la expresión trigonométrica, se obtiene, valía 25 puntos del examen. ¿Y qué nos da? Esto en la práctica no he visto, todos eran de demostración. Pero al ser simplificación o demostración, el procedimiento es casi similar. Tenemos que aplicar las funciones trigonométricas y las identidades, de Pitágoras, y también los productos notables, con la diferencia que en simplificación no tenemos que demostrar nada, sino tenemos que simplificar, como lo hacíamos para problemas de exponentes y radicales, simplificar la expresión más reducible posible. Así que haremos esto. A ver acá, ¿qué más? Ya lo convertimos en función de seno y coseno. Esto aplica de la misma forma que en demostraciones. Cotangente, esto va a ser igual, cotangente de x es coseno de x dividido entre seno de x. Ahora el cosecante de x va a ser 1 sobre seno de x dividido entre coseno de x, menos 1 más secante de x va a ser 1 dividido entre coseno de x dividido entre tangente va a ser seno de x dividido entre coseno de x. Operamos acá, vamos a seguir operando. Acá tenemos denominadores iguales, los sumamos, tendríamos coseno de x más 1 dividido entre seno de x. Acá tendríamos coseno de x. Vamos a tener una fracción de fracciones. El coseno no tiene un denominador, así que lo dividimos entre 1. Menos acá
1 por coseno de x, vamos a tener coseno de x más 1 dividido entre coseno de x. Todo esto dividido entre coseno de x dividido entre, perdón, seno de x entre coseno de x. Siempre me ando equivocando ahí. Tenemos eso. Vamos a hacer extremos y medios para simplificar. Para el primer término tendríamos 1 por coseno de x más 1, coseno de x más 1, seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x, menos. Acá vamos a tener coseno de x más 1 por coseno de x dividido entre seno por coseno de x. Ya estamos viendo esto aquí, estamos bien. Aquí hubiéramos simplificado, pero también parece que nos va a servir eso. Tenemos denominadores iguales, así que aquí nos olvidamos la x. Se mantiene el denominador, seno de x por coseno de x, y sumamos los numeradores. Tendríamos coseno de x más 1 y acá menos coseno más 1 por coseno de x. Tendríamos menos coseno al cuadrado de x menos coseno de x. Simplificamos este coseno negativo con este otro coseno y tendríamos 1 menos coseno cuadrado de x. A ver, acá nos quedaría de esta manera. A ver aquí, según el anterior, bueno, los anteriores dos ejercicios, si no me equivoco, y las identidades Pitágoras, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, si les pregunto, que estén conectados, que me diga, ¿qué más se puede aplicar? Uno menos coseno cuadrado de alfa es sen de cuadrado de alfa. Correcto. A ver, me lo voy a anotar aquí. Muy bien. Seno al cuadrado de x o de alfa o de cualquier ángulo. Aquí ya el ángulo podemos cambiarlo el que necesitemos. Que necesitamos, bueno, 1 menos coseno cuadrado es lo que tenemos. Eso como se halla según esta función trigonométrica de Pitágoras, despejando seno al cuadrado de x. 1 menos coseno al cuadrado de x. Bien, entonces gracias a eso podemos empezar por seno al cuadrado de x dividido entre seno de x por coseno de x. Acá simplificamos y nos va a quedar seno de x por coseno de x. Aquí esto sabemos muy bien por funciones trigonométricas que es tangente de x. Y ya tenemos esta expresión trigonométrica simplificada. No estaba tan complicado, era operar y utilizar esta identidad pitagórica. A ver. ¿Ya? Vamos a hacer este más. A ver, esto les quería dejar con puntos. Creo que igual lo vamos a hacer. A ver, vamos a ver. No es complicado, pero lo vamos a hacer. Esto creo que lo hagamos. Este igual es de un examen, es de el problema de aplicación, que nos dice: cuando el ángulo de elevación del Sol es de 15 grados, un mástil proyecta una sombra de 1 kilómetro. ¿Cuál es la altura del mástil? A ver, aquí dibujaremos rápidamente, nos apuraremos acá. Este es el mástil.
y podríamos decir que está aquí el sol, y esto provoca una pequeña sombra con el ejercicio que han resuelto, más o menos así. Y esta sombra, esto la haremos con otro color que sea verde, una pequeña sombra que va a ser de 1 kilómetro. ¿Ya? Y nos dice que el ángulo de elevación del sol va a ser de 15 grados. Esta va a ser nuestro horizontal, el suelo, donde se está proyectando la sombra. El ángulo de elevación hacia arriba sería 15 grados. Y esto, bueno, esta altura del mástil, lo vamos a representar como H, es la que nos piden hallar. Entonces se forma un triángulo rectángulo, donde tenemos como datos el ángulo de elevación y tenemos, gracias a este triángulo rectángulo, nuestro cateto adyacente, y tenemos que hallar el cateto opuesto, que está fácil de describir. Tenemos que utilizar tangente de 15 grados. Esto es igual a cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Entonces acá ya está despejado. H es tangente de 15 grados. Esto puede parecer sencillo, pero aquí explícitamente pide que no se utilice calculadora, así que esto hay que aplicar, hay que resolverlo sin utilizar. Así que, ¿qué van a hacer acá? ¿Qué se va a hacer? Y tenemos que buscar los ángulos especiales. Esto acá tenemos aquí. Ya esto les mostraba. Y aquí estos ángulos especiales podemos hallar sus valores. Esto, ¿no? Acá. Chicos, esto. Por eso les decía que esto se puede hacer en algún tipo de formulario, porque les va a servir mucho. Estos ángulos son especiales, o sea, siempre se exámenes que van a ser tipo examen se tienen estos. Hay dos más, que si no me equivoco es el ángulo 37 y el 57. Y por eso en uno de los series que hemos resuelto, fíjense que en este de acá, por ejemplo el 52, que no es un ángulo especial, que sí o sí hay que utilizar calculadora. Pero si en esta ocasión igual en el examen no les dejamos que sea calculadora, traten de hacer de esta forma. Acá tenemos tangente de 15 grados. ¿Cómo lo vamos a convertir en un grado especial? Estamos ya, vamos a tener acá tangente de 15 grados. Ya me copié esto, tangente de 15 grados. Estos 15 grados se pueden expresar también como 45 grados menos 30 grados, que ambos son ángulos especiales. Luego tenemos aquí tangente, la altura va a ser igual tangente del ángulo del seno del ángulo, que sería 45 menos 30 grados dividido entre coseno de 45 menos 30. ¿Y por qué he hecho esto? Vamos a utilizar lo siguiente, que en el libro no lo ponen estas fórmulas, pero son muy usadas, que es las identidades trigonométricas con suma y diferencia en el ángulo de ángulos. ¿Qué sería esto? ¿Ya? Es cuando tenemos seno de algún ángulo, tenemos el ángulo más menos alfa más menos beta, coseno de esos mismos ángulos y tangente de esos mismos ángulos, sus equivalencias. Entonces aquí vamos a aplicar esto. Esto va
tener la altura, va a ser igual acá. ¿Qué llegaría a ser? Seno de 45 menos, para esto vamos a utilizar esto de acá. Tendríamos seno de alfa, seno de 45 multiplicado coseno de 30. En este caso tenemos el signo negativo. En el seno el signo se va a mantener menos. Aquí vamos a tener coseno de alfa. Sí, está bien. O directamente pueden poner así. Menos seno, cambien el ángulo a 30 por coseno de 45. Después esto está dividido entre coseno de esa diferencia de esos ángulos. Aquí ya cambia un poquito. Vamos a tener coseno de alfa, coseno de 45 por coseno de 30. En este caso, si es negativo se intercambia a positivo, como muestra en la captura, o si es positivo negativo, negativo positivo. Entonces acá negativo, cambiamos a positivo. Seno de 45 grados por seno de 30 grados. Bueno, eso tenemos de momento. Ahora, justamente esto es lo que nos va a servir, estos ángulos especiales, como lo dice el título de esta tabla, valores especiales de las funciones trigonométricas. Ahora acá vamos a poner acá de nuestro lado para poder resolverlo. H, seno de 45, nos venimos para acá, esta columna seno 45 grados, lo tenemos acá, que nos dice que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2, hemos ligado acá, raíz de 2 sobre 2, multiplicado por coseno de 30, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, menos seno de 30, seno de 30 es 1/2 por coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, dividido coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, esto es raíz de 3 sobre 2, más seno de 45, que sería raíz de 2, esto ya lo teníamos más antes, por seno de 30, seno de 30 es 1/2. Listo, ya tenemos todos sus equivalencias acá y simplificamos. Ya en cada uno de los términos tenemos en el denominador 2 y 2, 2 por 2, 4, 4, 4, 4, en todito se va a simplificar. Entonces al factorizarlo lo simplificamos, o directamente acá podemos hacer esto, simplificamos. Y en cada término también tenemos raíz de 2. Si nosotros factorizamos tanto en el numerador como en el denominador, igual se va a simplificar, así que podemos hacer una simplificación directa acá. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar raíz cuadrada de 3 menos 1 dividido entre raíz cuadrada de 3 más 1. Y esto en la pasada semana me preguntaron sobre la racionalización. Ya, si esto lo ponen en la calculadora directamente les va a mostrar el resultado, si se puede dividir en fracciones de forma racionalizada, pero si no estamos utilizando calculadora lo tenemos que racionalizar. ¿Cómo se hace? Tenemos que eliminar, si tenemos un radical con índice 2 tenemos que utilizar la diferencia de cuadrados. Si tenemos una raíz con índice 3, la suma o la diferencia de cubos. Ahora, para convertir en una diferencia de cuadrados, en este caso tenemos a más b y tenemos que multiplicar a menos b, sería raíz cuadrada de 3 menos 1. Como se está multiplicando y no hay que alterar la ecuación, multiplicamos y dividimos el mismo valor. Al hacer esto nos va a quedar lo siguiente: en el numerador vamos a tener el mismo valor, pero se está multiplicando,
sería el mismo valor al cuadrado. En este caso raíz cuadrada de 3 menos 1 elevado al cuadrado. En la parte del denominador, la parte de abajo, vamos a tener una diferencia de cuadrados. En este caso se va a eliminar la raíz y vamos a tener acá menos 1 al cuadrado, que nos va a quedar en la parte del numerador. Vamos a tener el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá simplificamos la raíz, nos va a quedar 3 menos 1 al cuadrado, 1. Acá igual nos queda 3, acá menos, acá nos ha quedado 2 por raíz cuadrada de 3 más 1. Acá 3 menos 1, 2. Y acá tenemos 3 más 1, 4, menos 2, raíz de 3 dividido entre 2. ¿Ya? En el numerador podemos factorizar 2 y simplificar con este 2 en el denominador. O directamente también. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Quedándonos como resultado 2 menos raíz del cuadrado de 3. Este sería el resultado. Y si nos vamos al problema, si se acuerdan muy bien, la sombra, que está con verde, era de 1 kilómetro, la unidad de medida. Y nosotros, ¿qué estamos hallando? Gracias a este tangente, la altura h. Entonces, si nosotros dejamos esto sin unidad, ya no se entiende mucho. Y ahí es donde suelen descontar puntos. En física, sobre todo, si a un resultado no le pones las unidades de medida, el licenciado te va a decir que ¿qué es este valor? Es centímetros, metros, kilómetros, segundos. No tiene sentido y te descuenta puntos aunque hayas llegado al resultado. Entonces sería h, o la altura es igual a 2 menos raíz de 3, raíz cuadrada de 3 kilómetros. Esto es sin el uso de calculadora. Para hacer la prueba y para ver cuánto en sí es con decimales, el resultado llegaría a ser lo siguiente: 0, redondeando 27 kilómetros. ¿Ya? Sin uso de calculadora, esto es tranquilamente la respuesta. Con uso de calculadora, esto de aquí, o simplemente era hacer esto en la calculadora y ya tenían la respuesta. Listo. Ahora sí nos hemos pasado 8 minutos. Ya, estos ejercicios que faltan, ya hemos hecho la participación. Sí, lo vamos a dejar ahí, pero les voy a ayudar en esto lo voy a resolver igual luego, pero les quiero indicar qué tienen que utilizar. No es nada complicado, esto lo van a ver como lo que hemos utilizado antes. Lo siguiente es la fórmula de ángulo doble. Cuando tengan seno, coseno o tangente, ustedes ponen sus equivalentes. El seno doble del ángulo es lo más típico que ponen en los ejercicios de tipo examen, que es el doble por o 2 veces el seno del ángulo por coseno del ángulo. El coseno ya un poquito se complica. El coseno del doble del ángulo es igual a coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Y tangente del doble de ángulo es igual a 2 por tangente del ángulo dividido entre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Entonces esto nos faltaría, ya lo hemos hecho, y estos dos. Así que esto, a ver, intenten resolverlo después, pero se los voy a resolver cuando les envíe el PDF. Lo voy a resolver y que ustedes lo van a poder revisar.
Aquí igual, esto no lo hemos hecho, esto era aquel lado primero. Ya, aquí tenemos el ángulo doble y tenemos acá lo siguiente: coseno al cubo del ángulo más seno al cubo de tita, ¿no? En ambos casos lo que tienen que utilizar es esto. Por eso les recalcaba la suma o diferencia de cubos. A más b, a menos ab al cuadrado, ab al cuadrado. Está bien. De esta manera, su a va a ser el coseno de tita y su b va a ser el seno de tita. Y lo aplica. En este caso hay que demostrar, y yo les recomiendo que hagan la parte derecha. Después, en este caso, pueden utilizar esta parte, la derecha, y el 8 no hemos hecho igual la parte derecha. Intenten resolver, pero no se preocupen, en el PDF que les lo voy a juntar al Classroom va a estar resuelto, tanto esos como este problema, para que lo consulten y revisen. Bueno, ya nos ha pasado la hora. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Qué más quería decirle? Así, van a disculpar, chicos, me han enviado no sé cuántos eran mensajes para que les ayude y no he podido, tenía unos problemitas y ese día no pude ayudarles. Van a disculpar, el lunes me enviaron algunas de la práctica, hasta el domingo, y el lunes en la mañana les he podido ayudar. Si tienen dudas con estos ejercicios, me confirman en el inbox, en el WhatsApp, y les voy a seguir ayudando. Eso sería para la clase de hoy. Lo voy a parar la grabación.